Bien, hermanos, les invito a abrir la Biblia en Romanos capítulo 2. Continuamos con los versículos 17 al 24. Romanos capítulo 2, versos del 17 al 24. El tema es la falsa seguridad y la hipocresía. La falsa seguridad y la hipocresía. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, o podríamos decir por culpa de ustedes, los judíos. Naturalmente hablando, todos los seres humanos, de una u otra manera, anhelan tener seguridad en la vida. Eso es algo indiscutible. Si tenemos dinero, nos sentimos más seguros, porque ante cualquier eventualidad, ante cualquier circunstancia adversa, acudimos a ese dinero. Si tenemos salud, también tenemos mayor seguridad para desarrollarnos normalmente en la vida. El dinero, la salud, si tenemos trabajo, obviamente eso también nos permite tener mayor seguridad. En el plano del hogar, hoy en día hay empresas que se dedican a brindar seguridad a las familias. ¿A través de qué? De alarmas sofisticadas, cámaras. ¿Qué hace eso a la familia? ¿O qué trae eso a la familia? Seguridad o una cierta seguridad. Porque el ser humano de una u otra manera anda buscando tener esta seguridad. A nadie le gusta andar en la vida de manera insegura, de manera confusa, de manera temerosa. Sin embargo, hermanos, repito, si bien es cierto, todos necesitamos sentirnos seguros en la vida, el problema está cuando la seguridad que buscamos o que tenemos se encuentra en cosas erróneas, en cosas equivocadas, como sucedió con estos judíos que acabamos de leer en la voz del apóstol Pablo. Espiritualmente hablando, estos judíos depositaron su seguridad de manera falsa en su linaje, en su herencia, en sus padres, en la ley, en la circuncisión. En otras palabras, yo soy salvo, yo tengo el beneficio de Dios, yo soy favorecido delante de Dios porque soy hijo de Abraham. Yo soy favorecido delante de Dios porque mi padre es Abraham. Yo tengo el favor de Dios porque me circuncidé cuando tenía 8 días de vida. Ese fue el gran problema del judío. Por eso el título, la falsa seguridad y la hipocresía. Porque aunque estos judíos tenían estos beneficios, aún así predicaban y no se predicaban a ellos mismos. Decían perfectamente que no había que robar, pero ellos robaban. Entonces ahí vemos el otro aspecto del tema. La falsa seguridad por un lado, en su herencia, en su linaje. Por otro lado, la hipocresía. ¿Por qué? Porque eran mandados a hacer para levantar el dedo y enseñar a la gente. Pero cuando no entendían que ellos caían en el mismo pecado,
delante de Dios eran igual de pecadores que los gentiles que ellos constantemente apuntaban con el dedo, mirándolos como personas inferiores. La primera pregunta reflexiva entonces, hermanos, para todos nosotros: ¿en qué basas tú tu seguridad? Si yo hoy día te digo, por ejemplo, si ahora camino a tu casa te mueres, ¿en qué descansa tu seguridad para decirme yo voy a estar con Cristo a los 5 minutos de muerto o a los 5 segundos de muerto? ¿Qué me dirías? Bueno, pastor, yo vengo a su iglesia. Error. Bueno, mi abuelo era pastor. Error. Falsa seguridad. Pastor, mire la Biblia hermosa que tengo. La estudio todas las semanas. No necesariamente eso te hace salvo. Yo vengo cada programa de iglesia o el programa de iglesia. Yo estoy siempre, pastor. Todas esas cosas no necesariamente te aseguran la entrada al cielo, ni el favor de Dios, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque puede haber otra realidad en tu interior. ¿Qué es lo que sucedía con estos judíos? Los judíos no depositaron su seguridad en Cristo y su gracia, sino en rituales externos, su linaje, la circuncisión, la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, podemos decir que los privilegios o beneficios no salvan, o no necesariamente te hacen salvo. Creo necesario recordar lo siguiente. En el primer bloque de Romanos 1, 18 al 32, Pablo se enfocó específicamente en los gentiles. Están atestados de todo pecado, etcétera, etcétera. Para que el judío no comenzara a decir, en realidad estos gentiles son tan pecadores, ¿qué se creen estos inferiores? Pablo le dice, ahora judíos, escúchenme ustedes. Ustedes son igual de pecadores. Y de ahí parte el capítulo 2 de Romanos. Del 1 al 16, como ya lo hemos visto, el juicio de Dios igual va a venir contra el judío. Entonces el judío, Pablo lo está aterrizando. ¿Qué le está diciendo Pablo a los judíos? Miren, judíos, ustedes dicen, los gentiles son terribles pecadores. Ustedes que hacen lo mismo son igual de pecadores. Por tanto, ¿cuál es la conclusión? Gentil y judío serán juzgados. Pero ahora del 17 en adelante, Pablo es más explícito. ¿Por qué? Porque menciona textualmente la palabra judío. Entonces, ahora Pablo es más enérgico con el judío. Es como si Pablo dijera, si no les quedó muy claro del 1 al 16, escúchenme ahora, judíos, porque ahora ya me voy a dedicar, literalmente les voy a mencionar la palabra judío para que no haya ninguna confusión y piensen que me estoy refiriendo de nuevo a los gentiles, sino a los judíos. Bueno, verso 17. Pablo lo primero que dice es, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Número 1. Número 2, te apoyas en la ley. Número 3, te glorías en Dios. Recordamos, hermanos, obviamente, que en esta iglesia que estaba ubicada geográficamente en Roma, habían judíos, obviamente. Entonces ahora aquí Pablo focaliza su mensaje, o si bien es cierto está escribiendo a toda la iglesia en Roma, pero la descripción hace referencia a los judíos. Y aquí lo primero que señala como privilegio Pablo es la herencia del judío. Es como si dijera, tú llevas, cuando dice ahí, el sobrenombre de judío. Hermanos, no era un problema ser judío. No era un problema que ellos se llamaran a sí mismos judíos. Judío viene de la palabra Judá, que significa alabanza. Y después de la cautividad babilónica se comenzó a concentrar más todavía el nombre de judío para referirse a las personas descendientes de Jacob. Entonces la palabra judío perfectamente puede traducirse como alabado. Era un título de honor para el judío.
Para el judío se sentía orgulloso de decir que era judío, porque eso le traía una especie de estatus importante a los ojos de ellos, al pensamiento de ellos. Entonces Pablo le dice, tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Cuál era el problema entonces? Que estos judíos se enorgullecían, repito, había soberbia en su corazón por descansar en el hecho de ser hijos físicos de Abraham. Pensaron que por el simple hecho de ser judíos podrían ser liberados del juicio de Dios. Pensaban que por el simple hecho de ser judíos, descendientes de Abraham, Dios tendría un favor especial con ellos. Por eso Pablo anteriormente les dice, Dios no hace acepción de personas en el juicio. Dios va a juzgar justamente tanto al gentil como al judío. Nadie se le escapa. El tema es que más adelante nosotros vamos a observar en Romanos que los verdaderos hijos de Abraham son los que creen en Cristo y obedecen su palabra. Entonces, esta era una de las razones por las cuales los judíos se sentían superiores a los gentiles. Mira, hermano, los judíos le llamaban perros a los judíos, a los gentiles. Los judíos enseñaban que el gentil era la leña para el fuego en el infierno. Los judíos enseñaban, no todos, algunos enseñaban que Abraham estaba en la puerta del infierno. Esto no estoy diciendo que sea cierto, ellos lo enseñaban. Para que vean ustedes el calibre del orgullo, de la soberbia de los corazones de estos judíos. Ellos decían que en el infierno había una puerta y Abraham estaba ahí, no Pedro, Abraham, porque para otros es Pedro. Abraham estaba ahí y cuando venía un judío al infierno, Abraham decía, no, ¿eres judío? No, y lo regresaba de vuelta. Porque ¿cómo el infierno puede ser para un judío? Ese concepto tenían ellos. Cuenta otro rabino lo siguiente, otros escritos. Cuando un judío caminaba mucho trecho, mucha distancia de tierra, caminando, y un gentil se sentaba en una roca y el judío estaba exhausto, estaba cansado, pero veía al gentil que estaba sentado en la roca, el gentil se paraba y se iba. ¿Sabes lo que hacía el judío cansado y todo? No se sentaba en la roca. Prefería sufrir, prefería soportar el cansancio, porque ¿cómo me voy a sentar en la roca que se sentó un gentil? Esto que te estoy mencionando, hermanos, es para que logres dimensionar el concepto que el judío tenía de sí mismo respecto de otra persona que no pertenecía a su etnia. Qué terrible, ¿eh? Por eso Pablo los ataca, porque en eso descansaban ellos. Segundo lugar, ellos se apoyaban en la ley. Esta es otra falsa seguridad. Es decir, apoyaban su esperanza en la ley, ponían su esperanza en la ley, descansaban en la ley, tenían una confianza ciega en la ley, pero no la cumplían. La mera posesión de la ley, como lo vimos anteriormente, y la instrucción en la misma, les daba un sentido de seguridad y superioridad simplemente porque se apoyaban en la ley o porque tenían la ley. Creían que por medio de un esforzado y continuo esfuerzo por obedecer esa ley, ellos finalmente podían ser salvos. No olvidemos, hermanos, la ley fue dada para conducir al pecador a la salvación, pero la ley no salva. Cualquiera que ofendiera en un punto la ley, Santiago 2:10, se hace culpable de toda. ¿Por qué? Porque la ley no son 10 mandamientos separados entre sí, es un conjunto, es algo consistente. Por eso es que cuando uno viola una cosa, viola en definitiva toda la ley de Dios. Dios manifestó su ley al pueblo de Israel para manifestar cuán santo es Dios y al mismo tiempo cuán pecador es el hombre al darse cuenta
que no puede cumplir más allá del 1% de la ley. Pero estos judíos se apoyaban en eso. Esto aumentaba su culpabilidad delante de Dios. Y seguimos siendo aplicaciones, hermanos. Alguien puede pensar aquí que porque viene a estudios bíblicos o porque está conociendo la Biblia, eso es una seguridad para él. Repito, no necesariamente. Puede ser una manifestación de conversión, claro que sí, pero en eso no debe descansar 100% nuestra salvación. En tercer lugar, dice el verso 17, o en primer lugar, ellos tenían el sobrenombre de judío, eso significa que se alababan a sí mismos por ese linaje, por esa descendencia. Segundo lugar, se apoyaban en la ley, descansaban, confiaban ciegamente en el hecho que Dios le haya dado la ley. Y en tercer lugar, se gloriaban en Dios. Te glorías en Dios, le dice Pablo al judío. ¿Qué hay de malo en gloriarse si el mismo Pablo, acaso Pablo no dijo, me glorío en qué? ¿En Cristo? ¿Me glorío en qué? ¿En la cruz de Cristo? ¿Me glorío en qué? ¿Me glorío en Dios? El tema es que aquí esta palabra en el contexto no significa un regocijo humilde en Dios. El problema es que estos judíos aquí, ese gloriarse en Dios, tiene que ver con un orgullo, repito, no con humildad. Tiene que ver con un sentido de superioridad. Nosotros tenemos al verdadero Dios. Ustedes gentiles son politeístas, ustedes adoran muchos dioses, son naciones paganas, tienen muchos dioses, muchos ídolos. Nosotros no, nos gloriamos en ese Dios único. Falsas seguridades. Se sentían orgullosos de ser hijos de Abraham. ¿Se acuerdan? Días atrás leímos Mateo 3, no lo busquen. Allí en Mateo 3, ¿qué hace Juan el Bautista? Dice lo siguiente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y venía gente de todos lados a bautizarse con Juan el Bautista. En eso comienzan a venir judíos, fariseos y escribas. ¿A qué? A bautizarse supuestamente. Y resulta que Juan, cuando los ve venir, dirigido obviamente por Dios, les dice inmediatamente generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a hacer o a escapar de la ira venidera? Imagínate el judío impecable, fariseo impecable, me vengo a bautizar, Juan, seguramente eso era para que la gente los alabara como tal. Y Juan, no, son generación de víboras. ¿Saben qué les dice Juan? Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Vamos a Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8. Para acentuar un poco más esta actitud de estos judíos a los cuales Pablo describe. Juan 8, 31 al 37. Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, escuchen, lo que le respondieron estos judíos. Lo primero es, linaje de Abraham somos. ¿Entienden eso, hermanos? Oye, Jesús, nosotros somos descendientes de Abraham. Nuestro padre es Abraham. ¿Por qué? Pablo lo explica. Porque había un orgullo en ellos. No era un sentido humilde. No era en un sentido positivo. Esa era la falsa seguridad de los judíos. Descansar en que su padre era Abraham. Claro, el padre de la fe. El punto de partida de la nación judía, de acuerdo a Génesis 12. Y noten lo que agregan estos judíos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Mira, es como si Jesús le hubiese dicho, a ver, ¿de qué les sirve ser hijos de Abraham si son esclavos del pecado? Practican el pecado. ¿De qué te sirve ser hijo de Abraham? Falsa seguridad, falso descanso. Sigamos leyendo.
35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare a esos judíos esclavos pecadores, seréis verdaderamente libres. Mire lo que le dice el Señor ahora. Sé, es decir, el Señor no ignoraba esto. Se le dice que sois descendientes de Abraham. Pero hay un problemita, judíos. ¿Cuál es el problemita? Que ustedes me quieren matar. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Pero eso sí, eran hijos de Abraham. ¿Se entiende la idea, verdad? Somos hijos de Abraham, me quieren matar. Oye, nuestro padre es Abraham. Sí, pero mi palabra no tiene cabida en sus corazones. ¿De qué te sirve ser judío? ¿De qué te sirve gloriarte en Dios? ¿De qué te sirve apoyarte la ley? Si no hay una realidad de conversión en tu interior, a Dios no le importan los títulos, a Dios no le importan los nombres, a Dios ve y observa íntimamente la realidad del corazón. Y eso, desde luego, tiene que ser en congruencia con lo exterior, cosa que no sucedía en estos judíos. Regresamos a Romanos 2. Pablo continúa aquí señalando en el verso 18 de Romanos 2 y dice: y conoces su voluntad. Además de eso les dice: e instruido por la ley apruebas lo mejor. Conoce su voluntad. La palabra conocer aquí es por experiencia, un conocimiento por experiencia. Es decir, ellos conocían la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenían la ley. Sin embargo, no la hacían de corazón, no la obedecían. Miren, retrocedamos al verso 13 del mismo capítulo 2 de Romanos. Recordemos esto, porque no son los oidores de la ley, ni los poseedores de la ley, podríamos decir, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y estos judíos, ¿de qué se jactaban? De conocer la ley. ¿De qué les servía? De nada. Porque no la obedecían de corazón. Era una obediencia simulada, una obediencia hipócrita, algo superficial. Por esta razón, como conocían su voluntad, ellos estaban capacitados o instruidos por la ley para probar lo mejor. Es decir, estos judíos tenían la capacidad de discernir claramente lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Por qué? Porque conocían la ley. Debido a su instrucción en la ley, ellos sabían lo que podía ser superiormente moral. Ellos les preguntaban: judío, ¿qué piensas de esta situación? No, eso es pecado, inmediatamente. Eso no es pecado. Discernían, podían discernir, podían distinguir. ¿Por qué? Podían aprobar, podían evaluar las situaciones, porque conocían la voluntad de Dios en el sentido de tener la ley en sus manos y en este caso ser instruidos en ella. De pequeños se supone que se le enseñó la ley. Los padres, ¿qué tenían que hacer? Deuteronomio 6. Escribe las palabras de esta ley en tu corazón primero, padre judío. Después comunícala a tus hijos. Escríbela a los dinteles de tu casa, en las paredes de tu casa, en tu frente. Coméntasela a tus hijos cuando vayas por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, etcétera, etcétera. Todos estos judíos tenían ese alcance a la ley. Tenían esa capacidad. Sin embargo, una cosa es saber lo que está bien y otra cosa es hacer lo que está bien. Verso 19. Y confías, miren los I, conectores, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad. Todo ese conjunto de cosas eran las falsas seguridades que tenían los judíos y al mismo tiempo eran los beneficios que Dios les había dado. 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas.
Estas personas estaban convencidos de que podían ser guías de los ciegos, pero no entendían que ellos mismos eran los ciegos. ¿Y un ciego puede guiar a otro ciego? La lógica nos indica que no, ¿verdad? Mire lo que dijo el Señor en Mateo 15. Confiaban estos judíos en que eran guías, que eran luz para los que estaban en tinieblas, principalmente de los gentiles, gentiles necios, gentiles insensatos. Nosotros somos la luz, nosotros tenemos la dirección de ustedes, nosotros los podemos guiar, que dice Mateo 15. Verso 7, que está relacionado con el tema. Hipócritas, ya vamos a llegar a ese punto, les dice el Señor. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, porque aquí se generó una discusión con los judíos, principalmente los fariseos y escribas. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, es decir, Cristo, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, le dice el Señor a sus discípulos. Dejadlos. ¿Dejadlos a quiénes? A los fariseos. Y miren lo que dice ahora. Son ciegos, guías de ciegos. Escuchen ahora. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. No es solo un dicho ese en nuestro país, sino que es algo bíblico. Déjenlos, le dice el Señor a sus discípulos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ese era el problema, pues, hermanos. Imagínate que todos los judíos, vamos, ahí hay un instructor de la ley, vamos, ahí hay un fariseo, sigámoslo. Ese ciego, fariseo al frente, guiaría al hoyo y al infierno y a la condenación eterna a toda la masa de seguidores que al mismo tiempo también eran ciegos. Ese es el gran problema de seguir a ciegos que aparentan tener un cierto conocimiento, pero finalmente van a llevar a la condenación eterna a millones y a millones de ciegos. Cuando tú observas por televisión los programas donde hay un ciego en el púlpito y detrás o al frente del ciego del púlpito que asume tener un conocimiento, millones de personas, o no millones, no exageremos tanto, en el auditorio pueden haber miles de personas. Y ese ciego del púlpito está guiando a la condenación eterna a los miles que están sentados y que de igual forma son ciegos. Esa es la tristeza, hermanos, más grande que pueda haber. Millares de personas ciegas siguiendo de manera irresponsable a otro ciego, que lo único que hará es llevarlos a la condenación eterna. Es serio el tema. Regresamos a Romanos 2. ¿Qué más sigue diciendo Pablo allí? Verso 20. Verso 20. Instructor de los indoctos. Indoctos aquí son necios, ignorantes, que no piensan. Principalmente esto hay que aplicarlo a los gentiles, por el concepto que el judío tenía. En segundo lugar, maestro de niños. Niños aquí son personas inmaduras. Entonces estos judíos se creían o se jactaban en ser instructor, pero de los ignorantes, instructor, pero de los necios. Se jactaban de ser maestros de ¿quiénes? De los inmaduros, de los que todavía no tienen un discernimiento
Porque la persona que está entrenada, la persona que está ejercitando su mente en la verdad bíblica, es muy difícil que lo puedan engañar. ¿Pero por qué? Porque no hay cosa más potente ante la falsedad que la contundencia de la verdad. Y si nosotros como creyentes estamos entrenando nuestra mente a la verdad de la palabra del Señor, es muy difícil, hermano, que de ahora o de años, cuando comenzamos a conocer la verdad, es muy difícil que la gente nos pueda engañar. En cuanto a la verdad me refiero, bíblica. Estos judíos se jactaban de aquello. ¿Qué sigue diciendo Pablo aquí? En el verso 20, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Es decir, había una superficialidad. Estos hombres religiosos, aunque tenían la ley explícita, solo conocían la superficialidad de la ley. Solo conocían lo externo de la ley, pero no su espíritu. Por lo tanto, hermanos, todos estos judíos, repito, tenían esta falsa seguridad en los beneficios, en los privilegios que Dios les había dado. Pero se le olvidó algo muy importante a los judíos antes de hacer una aplicación para nosotros. Vamos, por favor, todos a abrir la Biblia en Deuteronomio 7. Repito, hermanos, estos judíos recibieron tantos beneficios y el problema fue que comenzaron a colocar su seguridad o su confianza en esos beneficios, pero no en el Dios verdadero, no en Cristo el Señor, en el caso del tiempo de Pablo de Romanos 2. ¿Qué se le olvidó a los judíos? Lo siguiente, Deuteronomio 7, verso 6. Qué interesante es esto, hermanos. Porque tú, refiriéndose a Israel, Dios, o a los judíos, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. La primera verdad que hizo mal al judío fue eso. Yo soy santo, yo soy apartado, no me junto con la chusma. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Imagínate, en la mente del judío, yo soy santo. Además de eso, soy especial. ¿Cómo te sentiste cuando tu enamorado o enamorada te dijo eso por primera vez? ¿Eres especial para mí? ¿Qué pasó? A ver, ¿fue todo frío o fuiste al cielo y volviste? Entonces, imagínate, en la mente religiosa, yo soy santo, Israel, yo un judío soy santo, yo judío soy especial. Hermano, lo que estoy haciendo ahora es tratar de entender un poco al judío, del por qué el judío comenzó a tener este pensamiento de sí mismo. Es como comprensible, ¿no? Porque en nuestra humanidad, hermanos, caída, tenemos la tendencia siempre a creernos algo. Y peor aún cuando nos reconocen, peor aún cuando nos dicen algo lindo, eso es peor. Bueno, soy un pueblo especial y escuchen ahora esto, más todavía, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Argumento de sobra, hermanos, para que el judío pudiera decir, en realidad, Señor, somos especiales. O sea, yo como judío concluyo lo siguiente, soy bacán. Para los que nos ven en otros países es como decir, a ver, ¿qué palabra se me ocurre en otros países? Soy cool. Sí, porque nos ven, gracias a Dios, en Chicago, entonces van a entender clarito qué significa eso. Sigamos leyendo. 7. Aquí le da la razón Moisés le da la razón aquí del por qué fueron santos especiales para Dios más que todos los pueblos de la tierra, verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais unas pulgas simplemente. No, esa es versión Adiel, nada que ver.
¿Qué dice el texto? Ustedes eran los más insignificantes de todos los pueblos. Aquí está la razón, verso 8. Sino por cuanto Jehová os amó. Punto. Se acaba el problema. ¿Qué debió haber pensado el judío en todas las generaciones? Dios me hizo santo, Dios me hizo especial, más que todos los pueblos de la tierra, solamente por su gracia. Y en su gracia Él me amó. Y en su gracia Él me dio la ley. Y en su gracia Él me dio un padre a Abraham. Y en su gracia Él me dio a Jacob como padre. Y en su gracia Él me dio la circuncisión. Y en su gracia, y en su gracia, y en su gracia. Hermanos, sola gracia. Pero el judío se olvidó de eso. Y comenzó a elevar su linaje, a elevar su circuncisión, lo vamos a ver el otro fin de semana, comenzó a elevar el hecho de ser poseedores de la ley, pero no entendían que eso solo era por la gracia de Dios. Hermanos, una pequeña aplicación para nosotros. Así sucede hoy en día con muchas personas que están dentro de las iglesias. Se pueden saber la Biblia, pueden ir a orar, pueden estar en las cadenas de oración a las 6 de la mañana, recitar textos de la Biblia, así como nos aprendimos el abecedario, así como nos aprendimos, qué sé yo, las tablas de multiplicar. Ninguno de nosotros cuando fue niño asimiló realmente lo que estaba aprendiendo, que era multiplicar. Lo aprendimos de manera mecánica. Cualquier persona puede hacerlo de esa forma en la iglesia, orar, participar de los cultos, pero no necesariamente eso indica conversión. No necesariamente indica o señala eso que sea salva aquella persona. Porque vamos a ver después, Pablo señala más abajo la hipocresía. Los judíos iban a la sinagoga, los judíos se circuncidaron, los judíos andaban con la ley, los judíos eran hijos de Abraham, es verdad, pero les esperaba el juicio y la condenación en el infierno de igual manera que al gentil. Volvemos a Romanos. Verso 21. Y a continuación, aquí Pablo menciona 3 de los 10 mandamientos de la ley, allí en Éxodo 20. Son preguntas retóricas. Y a continuación, hermanos, vamos a comprobar aquí la hipocresía ahora de estos judíos. Verso 21 al 23. Tú pues, ese tú, ¿a quién hay que aplicarlo? Al judío, dentro del contexto inmediato. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? El punto aquí de Pablo es que los judíos no estaban viviendo lo que enseñaban. Tenían todos los beneficios, tenían todos los privilegios dados por Dios, pero decían y no hacían. Entonces finalmente mostraban su culpa y pecaminosidad tal cual como era un gentil primeramente descrito por Pablo. Y hermanos, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Es una de las tentaciones más grandes que tenemos nosotros los que nos paramos en los púlpitos. ¿Por qué? Porque pararse aquí, a mí ahora, voy a personalizar el mensaje o el ejemplo. Para mí ahora es muy fácil, o no muy fácil, pero me refiero fácil expresarles a ustedes la verdad. El tema es, o la pregunta es, ¿qué hago yo? ¿Qué cumplo yo? ¿Qué obedezco yo de lo que a ustedes les enseño? Ese es el tema. Ese es el punto aquí. Lo estoy ahora aplicando a mi vida. Ustedes lo aplican a la suya. Cuando nos toca aconsejar muchas veces a alguien, o cuando nos toca decirle algo a un hijo,
o algo a un vecino, o algo a otro creyente. Oiga, hermano, pero mire, usted tiene que hacer esto. Uno inmediatamente, si es honesto delante del Señor, uno podría preguntarse, ¿y yo lo estoy haciendo? ¿Y yo he obedecido esto al Señor? Le enseñé esto a mi vecino, le enseñé esto a mi papá, le enseñé esto a mi hijo. El punto es que predicar es fácil, enseñar es fácil. La pregunta más importante aquí es, ¿te predicas eso a ti mismo? Y esa predicación a ti mismo te lleva a obedecer esa teoría que predicas. Esta es la tentación que tenemos nosotros, de volvernos simplemente jueces críticos de las personas o simplemente decirles, mire hermano, esto es lo que hay que hacer, claramente esto hay que hacer, esto tienes que hacer, en esto estás mal, en esto estás bien, condúcete por aquí. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando predicamos, cuando pasamos horas con la Biblia, el Señor está allí sin ningún canto, sin ninguna oración de la iglesia, sin ninguna atmósfera especial. El Señor está quebrantando nuestra vida, nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando observamos a Cristo en la Biblia, su gloria es tan grande, hermanos, es tan refulgente su gloria, que uno se contrasta. Y cuando uno está estudiando la Biblia en su hogar para predicarles a ustedes, el Señor a mí me destroza en la oficina. Yo no estoy haciendo esto, Señor, y estoy consciente de eso. No lo hago, no lo practico, soy un hipócrita. Y eso me sucede muchas veces. Pero es su gracia, hermanos, es su gracia. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Estos judíos enseñaban, separaban, decían esto, dice la ley, esto está bien, esto está mal. Pero ¿y qué pasaba con ellos mismos? Por eso la pregunta ahora, segunda, es, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtás? Esto sucedió aquí y sucedió en el tiempo del Antiguo Testamento. En Malaquías 3, el pueblo de Israel pregunta esto. Señor, dentro de otras tantas preguntas que hizo, Señor, ¿en qué te hemos robado? Malaquías les dice, ustedes son ladrones, se han robado los diezmos. Ah, imagínense la hipocresía. ¿En qué te hemos robado? ¿En qué hemos pecado? En Mateo 21, cuando Cristo entra allí al templo, Cristo le dice, mi casa de oración será llamada, pero ustedes están haciendo algo, la han convertido en cueva de ladrones. Pero pregúntale a uno de esos ladrones, fuera de escena, oiga, fariseo, ¿es malo robar? Pero claro, eso es pecado robar. Hermanos, miren, una de las cosas que nosotros tenemos que pedir al Señor es precisamente no reflejar hipocresía religiosa. Pero debo admitir, como ya lo hice, que todos nosotros, sin excepción, en más de algún momento de nuestra vida, de los estudios que venimos, del púlpito, cuando me subo aquí o sube otro predicador, cuando estamos en comunión con los hermanos, qué sé yo, etcétera, hemos sido hipócritas. Porque ustedes saben que hemos venido al culto y a lo mejor minutos antes hice algo indebido, pensé algo indebido. ¿Cómo estás, hermano? Bien, pastor. No, no estás bien. ¿Cómo está usted, pastor? Bien, hermano. No, estoy mal. Porque cometí pecados. Pero venimos a la iglesia así. Entonces, hermanos, tenemos que ser honestos, transparentes, no caer en esta hipocresía. Eso hace daño. Y ustedes saben que la palabra hipocresía tiene que ver con los tiempos del teatro griego, donde se ponían máscaras para aparentar algo que ellos no eran. Tenemos que ser honestos con la gente, transparentes. Yo siempre aquí le decía a los hermanos, cuando conversábamos, de ser abiertos, de ser honestos, de no proyectar esa falsa espiritualidad, porque eso nos hace mal. La gente nos tiene que ver como personas que luchamos con el pecado siempre.
No nos pueden ver como Superman porque yo tengo una careta de espiritualidad. Ese era el problema del judío. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿por qué hurtas? Verso 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? ¿Qué pasaba ahí con un judío religiosamente hipócrita? Yo nunca he tocado a una mujer que no es mi esposa. Se enfrentan con Cristo. Ven para acá. ¿Tú nunca has tocado a una mujer que no es tu esposa? Sí, pues yo conozco la ley. ¿Cuántas veces, voy a parafrasear esto, cuántas veces le pregunta Cristo al judío fariseo? ¿Cuántas veces has mirado a una mujer que no es tu esposa con codicia? 80,000 veces, Señor, eres un adúltero en tu corazón. Porque Cristo, ¿qué hizo? Cristo no se quedó en la superficialidad. Cristo no se quedó en la tapa, en la careta. Cristo penetró la intimidad del ser humano. A Cristo no lo podían engañar. Y Cristo atacó la médula. Claro que predicaban, no hay que adulterar. Pero ellos de la misma forma codiciaban a una mujer que no era su esposa. Hipocresía. ¿Qué hubiese sido lo mejor? ¿Y qué es lo mejor en términos de honestidad y transparencia? Señor, sí, lo he hecho. Pero ayúdame, Señor, para vivir en santidad. Es muy distinto. Y en tercer lugar, en esas preguntas retóricas, Pablo dice al final del 22, tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Es decir, estos judíos en el tiempo de Pablo no andaban arrodillándose ante ídolos, no, abominaban eso, pero cometían sacrilegio. ¿Qué significaba eso? Que estos judíos, aunque no se postraban ante una imagen, están de acuerdo la mayoría de los comentaristas en lo siguiente: estos judíos entraban en los templos paganos y robaban los dioses, los ídolos de plata y de oro, los vendían y tenían sus... Entonces, por un lado, no, nosotros no adoramos ídolos. Sí, pero saquean templos, pues. Me acuerdo, terremoto 2010. Saqueo al supermercado. Mucha gente que iba a la iglesia con carros. Después llegaron a otra casa. Esto lo robamos del supermercado. A la casa que llegaron, la persona o el hermano pudo haber dicho en público, eso es pecado, el robo. ¿Cómo se te ocurre ir a sacar cosas del supermercado? Pero cuando llegó a su casa en la intimidad, déjame un kilito de arroz aquí por si acaso, está mala la cosa, entonces para cocinar mañana. Es la misma idea. Por un lado, eso es pecado. ¿Cómo se te ocurre ir a saquear el supermercado? Sí, pero en la intimidad, cuando nadie te vio, igual te quedaste con parte de ese saqueo. Por un lado dice, eso es pecado, por otro lado igual recibiste eso. Estos judíos no se postraban ante ídolos, pero cometían sacrilegios. Y esto había sido prohibido por Dios en Deuteronomio 7, curiosamente. Versículo 23. Tú que te jactas de la ley, y aquí está el problema, pues, hermanos. Tú que te jactas, tú que te enorgulleces, tú que eres soberbio por tener la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pablo aquí mencionó 3 pecados: el hurto, el adulterio y el sacrilegio. Por si alguien decía, yo no he cometido ninguno de esos 3 pecados, así que estoy libre. No. Si tú infringes la ley, en cualquier aspecto, eres tan pecador como el que hurta, como el que adultera y como el que comete sacrilegio. Y al mismo tiempo en que infringes la ley de Dios,
al mismo simultáneamente menosprecias a Dios mismo. Deshonraban a Dios. Ese era el problema, hermanos, con esta hipocresía. Alguien dijo, tus hechos hablan tan fuerte que no alcanzo a escuchar tus palabras. Lo que estos judíos hacían contradecía lo que salía de sus labios. Por esta razón en Mateo 23 Cristo dice, en la cátedra de Moisés se sientan ustedes. Y Cristo le dice a sus discípulos o a los judíos, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué les dijo hagan lo que dicen? Porque enseñaba la ley. Y la ley había que cumplirla. Pero no los imiten. Porque son hipócritas. Y no hacen o no cumplen lo que ellos dicen. Ahora, ¿qué es lo importante aquí o lo interesante del texto? Los que se jactaban de la ley, al infringir la ley, deshonraban a Dios. ¿Por qué, hermanos? Una vez lo enseñé en Panorama Bíblico esto, y ahora lo voy a volver a señalar aquí a todos los hermanos. Infringir la ley de Dios o deshonrar la ley es deshonrar ¿a quién? A Dios mismo. No podemos hacer separación en aquello. Vamos allí al primer libro de Crónicas, capítulo 10. Porque de repente hay algunas personas que hacen una separación, es decir, se infringe la ley o la palabra de Dios y es como que si no ofendimos a Dios. Pero hay un texto curioso aquí, en primer libro de Crónicas, capítulo 10, verso 13, en la narración de la muerte de Saúl. Y mire lo que dice allí, primera de Crónicas 10, 13. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra Jehová. Muy bien. Eso es lo primero que señala aquí el escritor. La prevaricación de el pecado de Saúl aquí fue contra Jehová. Coma. ¿Qué significa esto? Es lo mismo que decir contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una adivina. Aquí el texto señala, hermanos, esta relación íntima, inseparable. ¿Qué hizo Saúl? Prevaricó contra Jehová. ¿Por qué prevaricó directamente contra Jehová? Porque lo hizo contra la palabra de Dios. Entonces, cuando un judío, como dice allí en Romanos 2, infringía la ley de Dios, ¿qué hacía entonces finalmente o en consecuencia? Deshonraba directamente a Dios, porque Dios está manifestado en su palabra. Por eso dice el Salmo 138, verso 2, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El nombre y la palabra de Dios están al mismo nivel. Viola una cosa, violas la otra. Violas esto, consecuentemente violas esto también, porque hay una unión inseparable allí. Verso 24 para ir terminando. Porque como está escrito, Pablo aquí apela a la escritura del Antiguo Testamento. Ya vamos a ver qué pasaje señala. Porque como está escrito, el nombre de Dios, la persona de Dios, porque para un judío el nombre tenía que ver con eso, con la personalidad, con los atributos, es decir, con la persona misma de Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa o por culpa de la hipocresía del judío, dicho de otra forma. ¿Qué escritura señala Pablo? Isaías 52. Vamos a consultar allí, por favor, a Isaías 52.
Los judíos en Roma estaban haciendo lo mismo que hicieron los judíos en el tiempo de Isaías, 700 años antes de Cristo, antes de ser invadidos en este contexto por el imperio asirio. Isaías 52, 5 dice así: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y escuchen ahora, y esto es lo que señala Pablo: y continuamente es blasfemado, es blasfemado mi nombre todo el día, es decir, siempre, continuamente es blasfemado mi nombre por los judíos. Y Señor, a ver, aclaremos lo siguiente. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios escogió a Israel? No para que el nombre de Dios fuera blasfemado entre los gentiles. Dios escogió a Israel por amor, por gracia, no porque fuera algo especial. Él lo hizo especial para que el nombre de Dios fuera glorificado y conocido en toda la tierra. Israel hizo lo contrario. Fue causa de blasfemia entre los gentiles hacia el Dios de Israel. Algo similar sucedió en Ezequiel. Vamos allí ahora a Ezequiel 36. Los judíos entonces fueron culpables de que el nombre de Dios, la persona de Dios, fuera menospreciado entre los gentiles. ¿Qué dice Ezequiel 36? Verso 17 en adelante: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Miren cómo lo hace aquí Ezequiel. Utiliza la figura de una mujer en su menstruación para mencionar la contaminación y la inmundicia de Israel. 18: y derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, escuchen, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, es decir, de los judíos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellos, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Esto es lo mismo, hermanos, a quien, si nosotros ahora, como pueblo de Dios, como la iglesia de Cristo, aquí con nuestros vecinos, saliéramos hablando groserías, de manera agresiva, supieran que uno de nosotros anda metido en cosas raras, sería el mismo principio. Dios a nosotros, ¿para qué nos ha escogido? Lo leía el hermano Gabriel. Bueno, para hacer luz. Pero si nosotros tenemos una doble vida, somos hipócritas, y la gente nos observa, ¿qué van a decir? Y no dicen en esta iglesia que predican la palabra de Dios, no dicen en esta iglesia que sirven al Dios vivo. ¿Qué Dios vivo si son igual que los, mentirosos, engañadores de otros lados que nosotros conocemos? Ese fue el problema en Israel. Fue blasfemado el nombre de Dios por causa o por culpa, por responsabilidad de los judíos. Vamos, hermanos, ahora a Tito 2, por favor. Hermanas, pongan atención a lo siguiente, por favor. Tito 2, verso 3. Muchas veces en algunas iglesias ponen a la mujer a predicar al frente o como pastoras en las congregaciones, pero la Biblia
habla de un ministerio tan precioso que puede desarrollar la mujer, sobre todo la mujer madura. Y claro que hay mucho que hacer en la iglesia para una mujer. ¿Qué dice Tito 2, verso 3? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Maestras dónde? ¿A la iglesia como pastoras? No. 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y aquí está el punto. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque cuando hay una señorita joven casada o una mujer anciana en el contexto que es calumniadora, hipócrita, doble vida, esa señorita o la mujer madura, a la luz de la gente, va a ser blasfemada la palabra de Dios. Y al blasfemar la palabra de Dios, la gente blasfema directamente contra Dios. De ahí, hermanos, la importancia de que nosotros seamos personas genuinas, no con una falsa seguridad como los judíos, que porque vengo a esta iglesia tengo algo de favoritismo con Dios, porque tengo una Biblia, ya está todo bien. Ni siquiera porque vengo a los estudios o enseño la Biblia. Pueden ser falsas seguridades. La hipocresía, menos. Y el problema, hermanos, es que muchas veces estamos orando por aquellos que tropezamos. Por causa de los judíos, por culpa de los judíos, los gentiles ¿qué hacían? Blasfemaban contra su Dios. Imagínate un día yo te pido la oración aquí. Hermanos, les pido la oración por un vecino, estoy evangelizando a un vecino. A la noche llego a mi casa. Mi hijo hizo algo y lo inundo a garabatos en la casa. El vecino va a decir, mi vecino me está predicando el evangelio y parece que no pasa nada con él. Blasfema. Pero yo les pedí a ustedes la oración por mi vecino. ¿Te das cuenta de la contradicción? Pastor, le pido la oración por mi suegra, por mi papá, por mi mamá. Le pido la oración por ellos, para que el Señor en su gracia los salve. Y cuando te observa a ti, que pediste la oración por él, lo confundes. ¿Por qué lo confundes? Porque eres hipócrita, siguiendo la idea de Pablo. Porque descansas en cosas que no valen la pena. No necesariamente eso indica un cambio de vida. Y tropezar a un creyente, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces la hipocresía, hermanos, nuestra, se vuelve en una excusa para el incrédulo, ¿no es así? ¿Cuántas veces la gente incrédula dice con razón, usted me invita a su iglesia, pastor, pero yo conozco 2 o 3 por ahí que deja mucho que desear su testimonio? Es una excusa. Y por otro lado, para otro creyente débil, el creyente que se supone más maduro, que vive una vida doble, lo impulsa también al creyente más nuevo a pecar. Lo hace vulnerable al pecado. ¿Por qué? Porque ve a una persona más grande, más madura, que está envuelto en una situación de doble vida. Mateo 18, Cristo lo dijo, ay de aquel por el cual uno de estos pequeños creyentes sea tropezado. Es mejor que se ponga una piedra al cuello y que se lance. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros no tenemos un testimonio real de vida, de cambio de vida. Conclusión entonces. Todos los privilegios que podamos tener no nos salvan. Los judíos tuvieron muchos beneficios, muchos privilegios, y lamentablemente la seguridad de ellos la pusieron en esas cosas y no en el Dios real y verdadero. Eso los volvió hipócritas, porque enseñaban una y otra cosa, pero ellos practicaban lo mismo.
Por tanto, no nos engañemos, no te engañes. Si una persona es como las personas que describe Pablo aquí, debes arrepentirte de tus pecados. Un joven tenía un tío pastor. Le dijo a otro que su salvación estaba garantizada porque su tío era pastor. Otra persona dijo, yo asisto a una buena iglesia, por lo tanto tengo el favor de Dios y tengo la entrada al cielo segura. Una señorita dijo a su amiga que tenía una Biblia de estudio y asistía a los estudios bíblicos sagradamente todas las semanas y por lo tanto tenía garantizada la salvación. Una persona que escuchaba a todos estos personajes hablando les dijo, ninguna de esas cosas son garantía de salvación. Ninguna de esas cosas necesariamente indican una conversión real. Deben arrepentirse de sus pecados para vivir una vida en obediencia y una vida real de testimonio en el Señor. La única seguridad que podamos tener no está en nosotros, no está en el linaje, no está en la iglesia. La seguridad real que nosotros tenemos es en lo que Cristo hizo en lugar de nosotros, los pecadores. Es su persona, en su obra, en su muerte, en su resurrección, en lo que descansa nuestra vida, en lo que descansa nuestro ser, es lo que descansa nuestra alma. Por eso Pablo, como lo tenía muy claro siendo judío, él dice, por lo cual, Romanos 8, estoy, dice Pablo, seguro. Eso dice Pablo en Romanos 8, por lo cual estoy seguro de que, por ser hijo de Abraham, de que, porque soy judío, porque fui circuncidado de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, no, fuera todo eso, lo estimo como pérdida, como estiércol eso. Por lo cual Pablo dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni cosas creadas, ni nada me podrá separar del amor de Dios a mi vida, no de mi amor hacia Él. Porque mi amor hacia Él sube, baja, de la mitad, un poco arriba, mañana lo amo mucho, hoy día no lo amo nada. Pablo dice, en eso descansa mi seguridad, en el amor que Dios me dio a mí. Jeremías dijo, con amor eterno te he amado. Esa es la seguridad verdadera de un creyente, no en el linaje, no en la iglesia a la que asistimos, no en la circuncisión en el caso del judío, que lo vamos a ver la otra semana, sino lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has entregado tu vida, tu ser, tu corazón, tu alma, tu mente al Señor? Dios te dice, eres mío y estarás conmigo por siempre. Pero si no tienes esa seguridad, pídele perdón al Señor. Arrepiéntete verdaderamente de tus pecados. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Pero no creas que porque tu esposa va a la iglesia eres salvo tampoco. O tu esposo, o viceversa. O porque tus hijos, nuestro descanso, nuestra gloria, nuestra bendición, las promesas, la seguridad, la confianza, la esperanza, todo eso nos está guardado en los cielos, en Cristo nuestro buen Señor y nuestro buen Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra bendita, por tu palabra que fortalece nuestra alma, que fortalece nuestro espíritu, que nos trae luz, nos trae gozo, alimenta nuestra fe. Gracias, Señor, porque creemos que no tenemos falsas seguridades. Yo ni mis hermanos creo que confiamos en esta iglesia como salvación, en los estudios que hacemos, o porque algún familiar está en la iglesia
o porque algún familiar es pastor o un anciano. No descansamos porque tenemos una Biblia y la estudiamos. Descansamos, Señor, en ti y solo en ti, en tu obra redentora, en tu obra sustitutiva, en tu obra, Señor, gloriosa allí en la cruz. Confiamos en tu muerte, confiamos en tu resurrección. Allí, Señor, descansa nuestra alma. Y por supuesto, Señor, que la fe que depositamos en ti manifiesta obras. Por eso queremos conocerte, por eso venimos a la iglesia, por eso, Señor, estamos en los estudios, por eso participamos de la cena del Señor. Por eso, Señor, te queremos buscar. Por eso te amamos, porque tú nos amaste primero. Por eso te escogimos, porque tú nos escogiste primero. Por eso fuimos a ti, porque tú, Señor, dice tu palabra, nadie podía venir a ti si tú, Señor, no nos atraías hacia ti. No queremos tener falsas seguridades, no queremos descansar en el dinero, no queremos descansar en el trabajo, no queremos descansar en la familia, no queremos descansar en la iglesia, ni siquiera en la iglesia. Queremos descansar siempre en ti, Señor. En ti. Tú eres nuestro socorro, nuestro auxilio. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro proveedor, nuestro pastor, nuestra luz, nuestra torre fuerte, nuestra espada, nuestra protección, nuestra luz en la oscuridad. En los valles de muerte tú eres nuestra lámpara, Señor, en tu palabra. En la tormenta tú eres, Señor, el dormir de un descanso, de un corazón lleno de paz. Gracias, Señor. Ayúdanos a no caer en esta triste realidad de estos judíos de los cuales Pablo habla aquí. Y si hubiera alguna persona, Señor, también que ha escuchado este mensaje, que no piense que su seguridad está en una iglesia, o en una religión, o en una persona, o en un sistema de pensamiento, que pueda entender que su descanso, su esperanza, su confianza solo puede estar en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres la luz del mundo, tú eres el buen pastor, tú eres el verdadero pan que descendió del cielo. Tú eres la vid verdadera, tú eres el agua que salta para vida eterna. Tú eres, Señor, tú eres lo más glorioso del universo. Tú eres nuestro bendito y amante Salvador. En ti descansamos, en ti lloramos, en ti, Señor, nos abrazamos, en ti, Señor, dependemos, en ti, Señor, nos alegramos. En ti, Señor, nos confundimos muchas veces. En ti, Señor, tememos. En ti, Señor, cualquiera sea la emoción, el sentimiento que tengamos, la seguridad, Señor, es que nadie nos podrá separar de ti. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Y, Señor, en este mismo ánimo, queremos disfrutar de esta cena. Gracias por el privilegio que nos das, siendo miserables pecadores, ser invitados a tu mesa, a comer el pan y a beber el vino. Gracias, Señor. Prepara nuestros corazones ahora para cenar contigo. El corazón está sensible por tu voz, de tu palabra. Pero ahora, Señor, queremos proceder a cenar contigo. Amén.